¿Todavía? ¿Ya no? ¿Falta? ¿Me escuchan o todavía no? Sí, ¿Y ahora sí? ahora sí. Lo que estaba hablando con esto. Hermanitos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Gracias. ¿A qué venimos a este lugar? A nada, ninguno respondió. ¿A qué venimos a este lugar? Pues a este lugar no venimos a adorar, les tengo una mala noticia. Ya les voy a explicar el por qué no venimos a adorar. Hermanito, póngase sobre sus pies, vamos a orar para darle la palabra a nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, para seguir adorándote, Padre. Gracias porque nos diste la fuerza, la salud, Señor, para poder estar acá. Gracias porque eres tú quien nos habla, eres tú quien convence de pecado, Señor, eres tú quien pone en nosotros el querer como el hacer. Te pedimos, Dios, que me uses para que tu pueblo pueda entender, Señor, tu palabra, para que cada persona hoy salga de aquí con un nuevo reto en su vida, Señor. Que tu palabra produzca ese efecto para lo cual tú la envíes, Señor, que sane, que restaure y que edifique, Señor. Permítenos hoy aprender un poco más de ti, Señor, y poder honrarte, Padre Celestial, con nuestra vida entera. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanitos, hoy no me voy a demorar, solo es una horita, no me voy a demorar. El tema que quiero tocar hoy se llama la adoración. Le he puesto como título Quiero adorar. Y quiero que cuando nosotros salgamos de este lugar, salgamos de esta manera. ¿Ya pueden tomar asiento? Que salgamos por esa puerta diciendo yo quiero adorar. Y puede que hayamos escuchado muchas veces lo que es la palabra adoración, ¿verdad? De hecho, preguntaba que veníamos a este lugar y muchos respondieron que adorar a Dios, ¿sí? Pero cuando el pastor me dijo, quiero que dé la enseñanza, yo le pedí a Dios que puedo hablarle a los hermanos, pues yo más que todo me dirijo hacia jóvenes, ¿verdad? Y qué podría servir para un hermano que de pronto ya es adulto. Y fíjense que el Señor me llevaba exactamente a esto, a lo que es la adoración como tal. Y me doy cuenta de que mientras uno está acá tocando un instrumento, muchos no tienen esa actitud de adoración. Y uno se pregunta entonces el por qué, si venimos a adorar, no lo hacemos correctamente. Esperamos 8 días de domingo a domingo para estar en este lugar y pues muchas veces llegamos tarde, ¿verdad? Deberíamos estar acá por lo menos media hora antes orando para darle la bienvenida a nuestro Señor. Y si hay una canción, unas alabanzas, poder hacerlo con el corazón, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta mientras uno está acá que muchos están como llama de fuego, en el camino. Yo no sé si es que están mirando si la llama de fuego viene por otro lado, ¿sí? Y hace falta un poco más de reverencia. Yo he visto otros lugares donde las personas llegan, se arrodillan a orar. Si es una canción, la cantan con el corazón y con entendimiento. Puede que nosotros no seamos los mejores músicos, pero es que la actitud de adoración va más allá de lo que ustedes pueden escuchar, porque es que adoración es algo personal y es lo que cada uno de ustedes dispone en su corazón para darle a Dios. Entonces, por eso el título de esta enseñanza es quiero adorar, quiero hacerlo, pero quiero hacerlo bien. Y yo de pronto voy a refrescar un poco la memoria de todos ustedes, llevándolos en algunos pasajes de la Biblia donde personas adoraron de verdad, y cómo nosotros podemos tomar esas cosas de ellos para nosotros ser adoradores de verdad. Les quiero dejar 2 preguntas. La primera es para que se contesten en su corazón.
¿eres un adorador? Y la segunda es, ¿cómo te ve Dios? Si lo eres o no lo eres. Adorar, en hebreo, a mí me gusta traducir esas palabras porque de hecho pues, no las entiendo ni las sé pronunciar, pero se escuchan a veces más bonito. Adorar en hebreo es Hikstihaba. Todos repitan conmigo, Hikstihaba. No sé si está bien pronunciado, pero bueno. Esto significa hacer reverencia, postrarse. Y creo que ahí empezamos mal porque los que llegamos todos y entramos a la iglesia, ninguno se postró, ¿cierto? Ni hizo una actitud de reverencia. Ahora, también significa yadag, ¿sí? Que quiere decir dar gracias o alabar. ¿Cuántos dieron gracias hoy por la vida? Amén. Bueno, entonces no estamos tan mal. Y según nuestro lenguaje latino como tal, adorar es alabar, honrar, servir. Y esta me causó mucha curiosidad porque se dice asignar importancia. Ahora, hermanos, tener una actitud de adoración es mucho más que un acto litúrgico. Un acto litúrgico es lo que hacemos nosotros cuando venimos todos los domingos a la iglesia. Que se entra, se sienta, el hermanito que va a empezar a dirigir hace una oración, se lee una palabra, ¿cierto? Luego vienen las alabanzas, luego viene la enseñanza, se recoge la ofrenda, se ora y todo el mundo se vuelve a ir. Ahora, si adoras es mucho más que un acto litúrgico, es mucho más de lo que estamos haciendo acá. Eso quiere decir que adoración no es simplemente venir a este lugar. Es decir, que cuando yo entro por la puerta, yo sigo adorando a Dios. O sea, venimos a este lugar todos los domingos a seguir adorando a Dios. No venimos a adorar, porque si usted viene a adorar, entonces ¿qué hizo toda la semana? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Entonces vemos que por ser más que un acto litúrgico, adoración es un estilo de vida, como muchos nos dicen, ¿verdad? Pero más que un estilo de vida, adoración es mi vida, todo lo que yo soy. Y para eso, como introducción, vamos a ir a unos pasajes bíblicos que encontramos en Romanos, capítulo 12, verso 1. Cuando los tengan me dicen amén. Romanos 12, verso 1. Romanos 12, verso 1. ¿Hacen Biblias, todos? Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras versiones dice que presentémonos a Dios en adoración. En otras versiones. Ahora, vemos que por las misericordias de Dios, Dios nos pide a nosotros que nos presentemos como un sacrificio vivo. ¿Qué es presentarse como un sacrificio vivo delante de Dios? Yo les voy a preguntar hoy, ¿alguien sabe qué es presentarse como un sacrificio vivo? Hacer actos de reverencia a Dios, a someterse, digamos, a la voluntad de Dios para agradarle. ¿Sí? ¿Alguien más? Morir todos los días. Ok. Así que como tener dolor, porque como normalmente en el sacrificio era muerto, o sea, tenía que sufrir la muerte en el acto de sacrificio, pues un sacrificio vivo es también como sufrir en una parte de Pues el comparto, cuando le comparto la palabra a un amigo, le estoy alabando. Amén. Negarse uno mismo para poder agradar a Dios. Negarse uno mismo. Todos dieron una respuesta correcta. Cuando yo me presento como un sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios, es por lo que Jesucristo hizo por mí, ¿verdad? Él murió por mí y me hizo santo para Él, pero es un continuo dolor. ¿Quién me decía lo del dolor? Hermanito.
¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer un sacrificio vivo para Dios, que fue lo que Dios hizo, morir por todos nuestros pecados, a mí me tiene que doler la carne, ¿sí? Esta carne tiene que doler doblegando las cosas que yo quiero hacer, que no quiero hacer, como decía Pablo, ¿verdad? Entonces cuando ustedes entran por esa puerta, automáticamente esta carne empieza a doler, porque nos costó levantarnos, porque estamos cansados, no sabemos cuántas cosas tuvimos que hacer entre la semana, ¿verdad? Pero aún así, estamos acá. Pero entonces fíjense ustedes, hacer todo este acto de sacrificio vivo delante de Dios, continuo dolor, y llegar acá y ni siquiera poder cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, anhelo conocerte. Entonces, ¿dónde está quedando ese dolor? Por eso nosotros debemos hacer un sacrificio vivo, morir a lo que nosotros somos, para que el Señor tome el control de toda nuestra vida, y cuando yo entre por esa puerta, para mí no exista la persona que está al lado, la que está al frente, la que está detrás, ni mis problemas, ni nada de lo que yo soy. Solamente existe Él, es mi momento con Él. Y es mucho más que liturgia. ¿Por qué? Porque eso también yo lo tengo que mostrar cuando estoy afuera, con mis amigos, con las personas que yo estoy. Yo tengo que mostrar a los demás que soy un sacrificio vivo, y eso se nota sin ni siquiera yo tener que decirlo. Entonces miren lo que Pablo le dice: así que, hermanos, os ruego por misericordia. Yo también les ruego hoy que por misericordia nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo. Ahora, solemos entender que cuando se están cantando las alabanzas, la oración a Dios, ese es el momento en que yo adoro, ¿verdad? Y entonces, como se acabaron las alabanzas, entonces ahorita la palabra, ¿qué estamos haciendo? Escuchando la palabra. Estamos escuchando, pero todo esto es adoración. Todo esto es un conjunto de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que estemos atentos a oír su palabra. Hace poco escuchaba un chiste, y decía la hermanita, estaba la hermanita de la iglesia, entonces hubo un cambio de pastor. Entonces el pastor empezaba a predicar y gloria a Dios. Entonces en un momento el pastor sale a la puerta y la hermanita llega: hermanito, lo quiero felicitar, Dios ha hecho un milagro conmigo. Entonces el pastor le pregunta: ¿pero por qué? Y dice: hermanita, es que desde que usted llegó a la iglesia, al fin puedo conciliar el sueño. Entonces imagínense, cuando el pastor predicaba, la hermanita se quedaba dormida. Entonces eso fue un milagro para ella, ¿verdad? Entonces, un culto racional es presentar la propia vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto implica una adoración inteligente y consciente, sacrificio de sí mismo. Ahora, ¿por qué fuimos nosotros creados? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crearnos a nosotros? ¿Alguien tiene una respuesta concisa? Adoración. Adoración. Si nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Para gloria mía los he creado por mí. Exacto. Si fuimos creados para adorar a Dios, ¿por qué no lo hacemos? Vamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 12, por si de pronto alguien tiene dudas de para qué fuimos creados nosotros. Apocalipsis capítulo 5, verso 12 hasta el 14. Yo leo el primero y ustedes leen el segundo, ¿listo? Dice: que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo ¿Y a qué? sobre la tierra. ¿Quién no fue creado por Dios aquí? Entonces, sí. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. La actitud de adoración se perdió desde hace mucho tiempo.
desde el principio cuando Adán y Eva, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Eva, ¿cierto? Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y Dios vio que era bueno, ¿verdad? Pero resulta que Él también creó unos árboles, y esos árboles, había uno que pueden comer y el otro que no podían comer, que era el árbol del bien y el mal, del conocimiento, ¿verdad? Y entonces ellos fueron tentados y ellos cayeron. Desde ahí se ha presentado la caída del hombre como tal. Desde ese momento, el hombre, por su naturaleza, perdió el deseo de honrar y adorar a Dios. Por eso, desde el principio hasta ahora hemos tenido muchísimos problemas con personas que quieren atribuirse honor a sí mismos. De hecho, nosotros también. ¿A quién no le gusta que lo vean haciendo las cosas bien? Creo que a todos, ¿verdad? Todos quisiéramos que en algún momento alguien se acercara y dijera: Samuel, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y uno se siente como agradable, ¿cierto? Uy, no, alguien me dijo que estoy haciendo bien. En el trabajo, que ojalá dijeran: este mes el mejor trabajador de la empresa fue Fabián, una felicitación para Fabián. O los que tienen hijos, ¿cierto? Quieren que allá cuando estén graduándose hagan una mención de honor a ese hijo y digan: felicitamos a tal hijo, a tal muchacho porque fue el mejor estudiante de la escuela, y sus papás entonces aplaudirían fuerte y dirían: ese es mi hijo, ¿verdad? Desde la caída del hombre, nosotros perdimos el conocimiento de querer darle el honor y la gloria a quien realmente lo merece, y se lo hemos dado a personas que no lo merecen. El único que es digno de la alabanza y la honra es nuestro Señor, ¿verdad? Y fíjense que dice que a todo lo creado. Así que no importa de la religión que nosotros seamos, no importa a dónde nosotros vayamos, dice que todo lo creado alaba a Dios. Todo lo que respire alaba a Dios. Y fíjense que este pasaje dice que a lo que está debajo de la tierra aún, es decir, hasta los muertos cuando se levanten van a adorar a Dios. Porque ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo se adorará que toda rodilla, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué nos cuesta doblar entonces las rodillas a nosotros? ¿Qué será lo que impide que nosotros podamos adorar bien a Dios? Puede ser el trabajo, los problemas, circunstancias, ¿verdad? Creo que hay más distractores que adoradores en nuestros tiempos. Y por eso muchas cosas de las que nosotros hacemos no nos salen de la mejor manera, porque nos olvidamos de darle la importancia a quien realmente la merece. Vamos a ver Romanos capítulo 1, verso 21, a leer un poco qué fue la caída, pues. Romanos capítulo 1, verso 21. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos, ¿sí? Y les está diciendo: ustedes tuvieron a quien adorar, que era el sentido por lo cual Dios los creó, y se fueron a adorar aves, cuadrúpedos, ¿sí? Se fueron a adorar otros dioses. Adoración es reverencia, pero depende a quién usted le hace reverencia. La verdadera adoración es la que usted tiene hacia Dios. Cuando usted se doblega entre una imagen, un ídolo, eso no es adoración, porque el único que es digno de alabanza y adoración es Dios. Entonces fíjese la importancia que hay de que nosotros no pertenezcamos al hombre caído desde el Antiguo Testamento, sino que hoy nos levantemos nosotros en entender qué es adoración, qué es un estilo de vida
qué es lo que Dios quiere hablar a mi corazón y yo entender a quién debo ir todos mis sentidos en la oración cuando yo estoy en un momento de intimidad con Él. Ahora, ¿cuántos se ha levantado de esa caída que tuvo el hombre? ¿Ninguno? ¿Cuántos ha levantado la caída que tuvo el hombre? ¿Cuántos fueron transformados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? Que así sea. ¿Qué tipo de adoradores busca Dios? Ahora vamos a ir a Juan capítulo 4, verso 19. Juan capítulo 4, verso 19. Amén. ¿Entienden? Dice la palabra. Le dijo, bueno, este es cuando Jesús encuentra a la mujer samaritana en el pozo, ¿verdad? Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, ¿cuándo es el momento de adorar a Dios? Ya. ¿Sí ven? Entonces, aquí ya resolvemos una pregunta, ¿cierto? ¿Cuándo es momento de adorar a Dios? Desde que nacimos. Desde que nacimos, ¿verdad? Pero por el hecho de haber caído el hombre como tal, muchos de nosotros desde que nacimos creerían que solamente el hermano Jair, que desde chiquitico nació siendo cristiano y aceptó a Jesucristo en su corazón. ¿Alguien más desde pequeñito es cristiano? Los demás creo que tuvimos que pasar por un proceso, ¿verdad? Un proceso como en el devocional que teníamos esta mañana, el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo es llamado por Dios, dice que él iba montando su caballo y entonces un estruendo de luz lo tumbó y lo volvió ciego, ¿verdad? Y entonces él le dijo que fuera a cierto lugar y a donde él iba a ir, entonces esa persona lo iba a recibir. Y entonces cuando él llegó allá, entonces tuvo una palabra de parte de Dios y dice que sus ojos fueron abiertos y que se cayeron escamas de sus ojos y él pudo ver nuevamente, y a partir de ahí conocemos que Pablo hizo muchísimas cartas aún estando preso y fue transformada su vida. Creo que así nosotros también tuvimos un proceso en nuestra vida, quizás no con un esplendor, pero sí quizás con algún hermano, con alguna hermana, con los papás, con algún amigo, ¿verdad? Tuvo ese proceso de cambio en donde el Señor restauró su vida, abrió sus ojos, y por eso ustedes están hoy acá. Si alguno nos visita por primera vez, es porque Dios va a querer abrir sus ojos, al igual que lo abrió con nosotros, y vamos a tener una actitud de adoración escuchando su palabra el día de hoy. Entonces fíjese que la mujer samaritana le pregunta a Dios: ¿dónde tengo que adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? Y entonces, ¿qué le dice Dios? Mujer, la hora es, ya es la hora. Entonces yo les hago una pregunta: ¿ustedes dónde adoran? ¿En la iglesia o en su trabajo? ¿En la casa o cuando están solos, cuando nadie los ve? En todo momento yo tengo que tener una actitud de adoración, porque todo lo que respira tiene que alabar a Jehová, porque ese fue el propósito para lo cual Dios nos creó a nosotros. Así que si usted está hoy en este lugar, usted no vino a adorar a Dios, sino usted vino a seguir adorando a Dios. Ahora, es muy fácil responder algo.
Yo llego a este lugar a adorar a Dios y en las canciones entonces remolineando y saltamos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que mi vida de adoración mientras estuve allá lejos de la iglesia fue una verdadera actitud de adoración. Porque vengo y remato la semana teniendo una actitud alegre, gozosa de estar en este lugar. Pero si usted llega acá remolineando, y le da como pena saltar, le da como pena cantar, entonces, ¿cómo fue su semana de adoración mientras no estuvo en la iglesia? Fíjese que adoración es en cualquier parte. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana, ahora es la hora, es aquí, es ya. Cuando Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, cuando Jesús le dice en espíritu, ¿a qué se refiere? ¿Alguien que pronto diga, se refiere a esto o a qué? Yo los pongo a participar porque no sé si estoy enseñando bien, entonces para que no se me duerman, entonces me levantan la mano y me contestan. ¿A qué se refería Jesús cuando le dijo adorar el espíritu? Que no solo es un acto corporal. No solamente un acto corporal. Es una verdadera adoración que sale desde el interior. Sí, cuando la Biblia se refiere a espíritu se refiere a dos cosas. La primera puede ser al Espíritu Santo, pero también se puede referir al Espíritu como fuimos nosotros creados, a imagen y semejanza de Él. No físicamente, sino en espíritu, que fuimos creados en imagen y semejanza de Él. Ahora, todos sabemos que tenemos un cuerpo tripartito, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el cual se conecta directamente con Dios y que vive en continua conexión con Dios. Ahora, ¿quiénes viven en continua adoración con Dios? A los que se le abrieron los ojos, a los que le aceptaron a Él, a los que vivimos para Él. Entonces, si en este momento usted no está conectado con Dios, es momento de que usted se conecte con Dios. Y qué difícil es ahora, con tantas cosas que vemos en la sociedad, poder tener una actitud de adoración en la calle, donde nadie nos ve. Y esto no solamente es para los jóvenes, también para los adultos. Fíjense que muchos en la caída, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y hoy en día uno escucha personas mayores que dicen, es que yo me las sé todas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los ancianos de la iglesia, los adultos, los jóvenes, los niños, todos fuimos creados para adorar. Pero si yo creo que lo estoy haciendo bien, haga un alto en su vida, autoexamínese, mírese al espejo y pregúntese si realmente lo está haciendo bien. La palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Es decir, que todos estamos expuestos a fallarle a Dios. Ahora, cuando tú le fallas a Dios, la palabra dice que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. ¿Esto qué genera en mi vida? Una desconexión de lo que es adoración para Dios. Pero cuando yo confieso mi pecado y me acerco a Dios y le digo, Señor, aquí estoy nuevamente, yo vuelvo a conectarme con Dios y empieza mi actitud de adoración de nuevo. Fíjense que la caída del hombre no fue para algunos, fue toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Así que cuando yo oraba y le decía, Señor, ¿qué tema puedo hablar para las personas mayores, para algunos? Dios me llevaba al tema de la adoración. ¿Eso qué quiere decir? Que como iglesia nos hace falta. Nos hace falta adorar a Dios. Y para eso, hoy estamos acá. Lo profundo del alma, nuestro corazón, lo que somos y nadie puede ver. Eso es algo muy personal. Ahora, esto no viene desde ahora, esto viene desde el Antiguo Testamento. ¿Alguien alguna vez ha escuchado prédicas sobre el tabernáculo de reunión? ¿Alguien sabe más o menos con qué se hizo, qué tan grande era?
cuando se envía a hacer el tabernáculo de reunión, que uno empieza a leer todo eso y dice que tenía que ir con telas de color púrpura, que la madera tenía que ser de no sé qué, que esto era esto y lo otro, que dentro de este lugar tenía que ir esto, mejor dicho. Así que desde el Antiguo Testamento se ha tenido un lugar en específico como representación del templo de Jesucristo para adorar. Ahora, fíjese que la adoración abarca todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, la vista. ¿Cómo puedo yo ver en el tabernáculo de reunión influido mis 5 sentidos? Cuando la gente ingresaba al tabernáculo de reunión veía una cosa grandísima, esplendorosa. Yo les confieso algo, a mí me gustan mucho las catedrales y las parroquias. De hecho, la mayoría que he tenido la oportunidad de ver cuando va a pasear a algún lado, casi siempre se toman la foto en la parroquia, ¿cierto? Porque su estructura es muy bonita y por dentro es muy bonito. Entonces fíjese que cuando uno entra a la iglesia, ¿sí?, empieza en mi actitud de oración con ver en dónde estoy, qué hay en este lugar. Y cuando ellos entraban al tabernáculo de reunión, el diseño del tabernáculo y todo el templo, eso era un momento donde ya la gente decía, esto es un lugar especial, esto no es un lugar, porque ahora no lo vimos entrar a su casa y en cuanto ver el desorden de la ropa que está haciendo doblar, ¿verdad?, a usted entrar a la iglesia y ver que ahí es un lugar donde se adora. Simplemente con verlo, tú ya sabes qué es una iglesia, qué es un templo como tal. Entonces fíjense que en el momento que nosotros entramos, podemos ver que hay un lugar que está dispuesto para seguir adorando a Dios. El olfato. ¿Cómo podía uno conectarse en adoración el olfato en el tabernáculo? Con el incienso, ¿verdad? El incienso era una representación de la presencia de Dios como tal. Entonces cuando tú entrabas, olías el incienso, ¿verdad? Ahora, en ese tiempo era diferente, otra cultura, ¿verdad? Hoy día no lo hacemos de esta manera. Pero fíjense que desde el Antiguo Testamento se influía en la persona desde el momento en que entraba, miraba y podía percibir aromas diferentes a los que estaban afuera, y involucramos el tema del olfato. Ahora, el gusto. ¿Cómo entraba el gusto a actuar en adoración en el tabernáculo? Con la comida, con los sacrificios. Entonces fíjense que entraba el gusto como tal. Bueno, nosotros no tenemos sacrificios, pero hacemos unas cooperativas de vez en cuando para recibir fondos, ¿verdad? El tacto. ¿Cómo se representaba el tacto en la adoración? Se dice que en ese tiempo las personas pasaban de frente y había imposición de manos sobre las personas, haciéndoles una representación de cómo era la presencia de Dios que tocaba cada vida. Ahora, quizás aquí no hagamos imposición de manos, ¿verdad? Pero cuando usted se conecta directamente con Dios, ¿cuántos sienten la presencia de Dios cuando se conectan con Dios? Entonces fíjese que desde el momento que entramos, todos los sentidos de lo que yo soy involucran una adoración directa con Dios. Entonces, hermanos, si usted en algún momento está en algún lugar y siente que su olfato es atraído por otra cosa, tenga cuidado. O su vista, tenga cuidado con lo que ve. Los hombres más que todo, ¿verdad? Tenga cuidado con lo que ve. Bueno, hoy en día las mujeres también, no solamente los hombres. Tenga cuidado con lo que huele, con lo que come. Tenga cuidado con lo que toca, con lo que coge que no es suyo. Fíjense que la adoración abarca la iglesia, pero nuestra vida personal también. Y con todos nuestros sentidos. Amarás al Señor de Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos se quedan dormidos mientras oran? Hay que hacer una pequeña cosita, ¿verdad? Y decir, bueno, Señor, me estoy durmiendo. Bueno, hay personas que oran 2-3 horas y se quedan dormidos, pues gloria a Dios, ¿no? Pues son 2-3 horas. Pero uno, como decía el pastor en la enseñanza pasada, dura 5 minutos y ya está.
se para el pastor aquí a dar una enseñanza y en la sola oración uno ve hermanitos que ya están durmiendo. Ojo, porque Dios dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, que mis fuerzas tienen que estar 100% vitales cuando yo vengo a este lugar a seguir adorando a Dios. Porque si usted está en la calle, yo le aseguro que usted, mientras usted va caminando, no se queda dormido. Porque si se queda dormido, se cae, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más cuando venimos a este lugar y la misma presencia de Dios se pasea sobre nosotros? Tener mucho cuidado con lo que es adorar. Vamos a leer unos pasajes bíblicos de lo que implica adorar. Entonces, me gustaría que 3 personas me ayudaran con Daniel capítulo 3, verso 5. Otra persona que me ayude con Juan capítulo 12, verso 3. Y otra persona que me ayude con Juan capítulo 9, verso 35. ¿Quién escogió Daniel? Juan 12. Juan 12, capítulo 12, verso 3. Daniel, hermano Fabio, Daniel. Que al oír son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Todos conocen esta historia, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban los 3? Sadrach, Mesach Y uno dice para Víctor. Y entonces resulta que en esta historia ellos están siendo ayudantes del rey, pongamos. Y entonces resulta que ellos hacen una estatua y ponen una ley que cuando suene una bocina todos se tienen que postrar frente a la estatua. ¿Sí? Hasta ahí todo en orden. Resulta que cuando eso pasa, solo 3 de ellos, pongamos acá, ¿cómo es tu nombre, hermanito? ¿Sí? Johan, John y otro por J. ¿Ah? Y Jul. No sé si Jul es con J, pero bueno. Entonces, están los 3 hermanitos y entonces suena una bocina y todos se postran menos los 3 hermanos. Entonces los demás, bueno, ¿y estos qué se creen? Que no se están postrando. Entonces van y donde el rey dice, venga, tras de que tenían su rencilla con el rey por traer extranjeros a ser parte de ayudantes del rey, y fuera de esto, no se postran ante la imagen como decreto real. Entonces van y dicen, venga, es que hay 3 allá, el hermanito John y Julie y el hermanito Johan, no se postraron. ¿Qué vamos a hacer? No podemos dejar que todo el mundo se postre menos ellos. Eso es una traición a la corona. Imagínense. Entonces resulta que ellos van. Después de que el rey dice eso, bueno, el rey llega allá y le dice, venga ustedes 3, ¿qué hacen aquí? La bocina va a sonar. Si ustedes no se postran, ¿a dónde los voy a meter? ¿Dónde los metió? Al horno de fuego, ¿verdad? ¿Y qué responde Daniel? Igual no lo van a hacer. En palabras de nosotros, pues, está haciendo frío, no es allá, son pana, ¿cierto? Entonces fíjense que tocan la bocina y ellos no se arrodillan ni se postran ante ellos. Entonces el rey Nabucodonosor, ofendido, dice, pues métalos al horno de fuego. ¿Qué implicó para ellos 3 el haber desobedecido al mundo y haber obedecido a Dios? Muerte en Cristo. Ojo, porque ellos no murieron. La condena, seguiré a Dios. Bueno, ocurrieron 2 cosas, sí, se me fue una. La primera es que fueron condenados a muerte, ¿verdad? Pero la otra es que le dieron la gloria a Dios. Porque después de eso, ¿qué pasó? Ellos fueron allá introducidos al horno y dícese que alguien pasó y vio que no había 3 sino 4. Y entonces ese se fue corriendo el rey, pero es que allá hay 4, ¿qué pasó? ¿Será que alguien se separó en 2? Y fuera de eso estaban bailando.
Fíjense que eso es una enseñanza muy bonita. A pesar de los problemas y dificultades que Daniel y ustedes vivían, estaban danzando y bailando ante Dios. Y nosotros tenemos un problemita ahí chiquitico y llegamos acá a hacerle el feo a Dios. ¿Qué implica adorar a Dios? Enemistad con el mundo, problemas. No porque usted adore a Dios, entonces ahorita todo va a ser fácil, ¿verdad? Todo va a ser color de rosas y todo lo que usted haga prosperará y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero la vida va a ser igual de dura y difícil, pero dice que con Dios nuestra carga será ligera, nuestro yugo será más fácil, y eso lo vivieron ellos. Y después se echaron a otros al horno y se quemaron antes de entrar, ¿verdad? Solamente con abrir la puerta se quemaron. Entonces fíjese cómo estaba este horno de caliente. Pero fíjese cuál fue la actitud de ellos para seguir adorando a Dios sin importar las circunstancias. Hermanitos, el hecho de estar acá nosotros en una actitud de seguir adorando a nuestro Dios puede generar que tengamos problemas con nuestra familia, con las personas más cercanas que tenemos. Puede que sus hijos no sigan a Dios como ustedes lo esperan. Pero fíjese que mientras usted adore a Dios, es Dios que se encarga de hacer la obra. Él se encarga absolutamente de todo. Pero ¿cuál es la condición? Así como dijo Pablo en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego que se presenten como un sacrificio vivo, en adoración continua a Dios, sin importar lo que pase, sin importar las dificultades. Usted solamente adore, porque para eso fue que lo creó Dios. A mí sí me gustaría que dentro de 8 días, cuando estemos en este lugar, ver a todo el mundo con los ojos cerrados, invocando la presencia de Dios. El hermanito John decía en el devocional, qué bueno es estar todos unánimes juntos en espíritu, en un solo sentir. Cuando fue el día de Pentecostés, todos estaban, ¿qué? Unánimes juntos. Todos oraban pidiendo la presencia de Dios y dice que descendió del cielo, ¿verdad? La presencia de Dios. Hermano, si usted quiere ver la presencia de Dios en este lugar, usted tiene que tomar una actitud de adoración. Cuando usted tome una actitud de adoración, verá la gloria de Dios reflejada sobre su vida y sobre su corazón, sobre su familia, sobre sus problemas, sobre sus finanzas y sobre todo. Ahora, no es fácil, esto es un proceso, porque es un estilo de vida. Ahora, Juan capítulo 12, verso 3. ¿Quién? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué hizo María? Perfume muy costoso. Lo derramó en sus pies. Y lo derramó sobre sus pies con sus cabellos. Y se postró. Ahora, ¿qué es postrarse? Cuando fuimos al concierto que hubo de la convención, allá había un chico argentino, Xavier Ferro se llama, él explicaba un poco lo que es postrarse en términos judíos. Quisiera hacerlo, pero me voy a ensuciar la camisa blanca. Prácticamente era acostarse en el piso, totalmente acostado boca abajo, con las manos hacia adelante. Eso es una actitud de postrarse delante de Dios. Y dice que ella enjuagó con sus cabellos los pies de Jesús. Así que tuvo que haber estado acostada para poder hacerlo. Totalmente sumisa ante los pies de Jesús. Fíjense que ahí, en ese mismo contexto, estaba también Marta y estaba Lázaro. ¿Sí? Lázaro era un testimonio puro de lo que Dios había hecho levantándolo entre los muertos, ¿verdad? Y Marta, la Biblia dice, versículos anteriores, que Marta servía en ese lugar
y que María tomó la nueva parte. Ahora, no es que las otras dos partes no sean importantes, pero aquí el pasaje le está dando relevancia a la actitud de adoración que tenía María. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser un testimonio vivo de lo que Jesucristo ha hecho en nosotros, como lo hizo con Lázaro. Nosotros tenemos que servirle a Dios en la iglesia. Con cualquier cosa que usted haga, Dios también lo llamó a usted a servir. Ahora, cuando usted entiende que es un testimonio y que vive en continuo servicio a Dios, es más fácil para nosotros tener una actitud de adoración. Porque muchas veces pensamos que por solamente servirle a Dios en algún ministerio, estamos adorando a Dios. Y no, así no es. Si usted quiere el paquete completo, tiene que hacer las tres cosas. Ser un testimonio afuera, donde también es vivir en adoración. Servirle a Dios en la iglesia. Y adorarle a Dios sin importar las condiciones. Yo no creo que haya sido muy limpio el piso donde María se postró. Además andaban en chancletas, ¿verdad? Así que el piso, los pies de Jesús no serían muy limpios, que digamos, ¿cierto? Pero a ella no le importó, y con un perfume caro. Cuando hace referencia a un perfume caro, es decir que no fue cualquier acto ahí por hacerlo. Fue con un perfume costoso que ella lavó los pies de Jesús, se humilló delante de él. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que nosotros nos postremos delante de su presencia a decirle: Señor, aquí estoy, te adoro en donde esté, pero también te sigo adorando en la iglesia. Así que tengámoslo muy presente. Vamos a Juan capítulo 9, verso 35. ¿Quién? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Sí? Sí. Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que creas en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vamos, vuestro pecado permanece. Fíjense que ellos tenían un problema, y es que no creían bien en qué adorar. Yo me preguntaba si este pasaje debía ir antes de todo lo que hemos hablado, o debería ir en este punto, y lo dejé como a un ladito por allá, a ver más o menos mientras hacía el resto de la enseñanza dónde debía ponerlo. Y fíjense que iba ahí, porque muchas veces, por el hecho de no creer bien en Dios, es que no tenemos una buena actitud de adoración. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién es el que vive y reina por los siglos de los siglos? ¿Quién es el soberano, el gran yo soy? ¿Quién es omnipresente, omnisciente, omnipotente? Fíjense que en el ejército, yo no presté servicio porque quería la marina y como no se pudo, no quise. Cuando llega una persona de alto rango, ¿qué hacen los soldados? ¿Por qué? Es la autoridad. Es una reverencia a la autoridad. ¿Es más Jesús que ellos? Entonces, ¿por qué nuestra reverencia es tan insuficiente delante de Dios? Al gran yo soy, al Altísimo. Y nos cuesta cerrar los ojos para orar.
Entonces fíjese que no estamos creyendo quién es Jesús en realidad. No estamos creyendo quién es el que nosotros adoramos en realidad. Porque ¿qué pasa si un soldado cuando llega un general no hace la venia correcta? ¿Solo que sí? Ahora, Dios no nos castiga a nosotros, pero fíjese cómo lo estamos recibiendo. Así queremos que Dios actúe en nuestra vida. Así queremos que Dios haga algo sobrenatural en nuestra vida, pero cuando Él pasa, no nos importa. Nos está costando creer quién es Dios. Por eso no estamos adorándolo como Él es digno. Ahora, ¿cuántos le van a dar la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Usted cree que un soldado responde así? ¿Quiénes le van a dar una buena bienvenida a nuestro Señor Jesucristo? Ya por lo menos cambió, ¿verdad? Y fíjense que acabamos de decir ¿quién es Jesús? Y nos preguntan algo. Amén. Ojo con eso, muchachos, muchachas, señores y señoras. Ahora, si adorar es un estilo de vida, si adorar es donde yo quiera que yo esté, tengo que tener esa actitud que representa venir a este lugar, seguir adorando en el templo. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 16. ¿Listo? ¿Amén? Amén. Dice la palabra. También empieza así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Todos cantamos con gracia en vuestros corazones? Ninguno. Manito Jair, ¿qué vamos a hacer? A ver la cosa. Sí, claro. Al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si de pronto no cantamos himnos ni cánticos espirituales, vamos a poner un buzón de sugerencias allí para que los hermanitos escriban. Estas canciones no son de Dios, ¿listo? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, sigue. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Fíjense que aquí Pablo le está